Me llamo Remedios Vázquez, tengo 67 años y durante 42 años trabajé como profesora en Valladolid. Hoy necesito contarles algo que me cambió la vida para siempre, algo que nunca pensé que me pasaría a mí. Porque una cosa es leer sobre estas situaciones en los periódicos y otra muy distinta es vivirlas en carne propia. Era un martes de octubre, recuerdo perfectamente el día porque había ido al médico para mi revisión anual. Tengo diabetes desde hace unos años. Nada grave, pero hay que controlarla, ya saben ustedes. Volví a casa cerca de las 3 de la tarde, cansada después de esperar 2 horas en consulta. Lo único que quería era llegar, prepararme un té y descansar un poco antes de hacer la comida. Pero cuando llegué a mi casa donde había vivido durante 20 años, algo estaba diferente. La cerradura de la puerta principal no funcionaba con mi llave. Pensé que tal vez se había estropeado, que el mecanismo se había trabado. Toqué el timbre, extrañada, porque sabía que mi hijo Casimiro estaba dentro con su mujer Esperanza y mis 2 nietos. La puerta se abrió y ahí estaba mi hijo, ese hombre de 42 años al que di la vida y al que dediqué todo mi tiempo, mi dinero, mi energía. Pero la mirada que me dirigió no era la de un hijo hacia su madre. Era fría, calculadora, como si fuera un extraño mirando a alguien indeseable. «Las cerraduras están cambiadas, madre», me dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. «Y ya no vives aquí». Durante unos segundos, mi mente se negó a procesar esas palabras. ¿Cómo que ya no vivía allí? ¿Acaso estaba soñando? ¿Era una broma cruel? Pero la expresión de Casimiro era de absoluta seriedad. «¿Qué dices, hijo?», le pregunté, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Esta es mi casa. Aquí vivo yo». «¿Qué significa eso de que ya no vivo aquí?». Detrás de él apareció Esperanza, mi nuera, esa mujer rubia de 38 años que desde el día que se casó con mi hijo me había tratado como si fuera un estorbo en mi propia casa. Y ahí estaba, sonriendo. No era una sonrisa normal, era una sonrisa de satisfacción maliciosa, como la de alguien que acaba de ganar una batalla muy importante. «Lo que has oído, Remedios», me dijo Esperanza, usando mi nombre en lugar de suegra, como había hecho durante todos estos años. «Hemos decidido que es hora de que te busques otro sitio donde vivir. Esta casa es demasiado grande para una sola persona mayor». «Pero si no vivo sola», grité, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí. «Vivo con ustedes. Esta es mi casa». Casimiro suspiró, como si estuviera hablando con una niña pequeña que no entendía las cosas de adultos. «Madre, hemos estado planeando esto durante meses. La situación económica está muy difícil. Tenemos deudas que pagar. Los niños necesitan cosas. Esta casa vale mucho dinero y necesitamos venderla». «¿Venderla?». Las palabras salían de mi boca, pero no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Van a vender mi casa?». «No es tu casa, mamá», me dijo Casimiro con esa frialdad que me partía el alma. «Técnicamente, yo soy quien paga todo aquí. Tú solo vives de tu pensión de jubilada». Esperanza asintió, cruzándose de brazos. «Exactamente. Y con lo que vale esta casa, podríamos comprar algo más pequeño para nosotros y tú podrías alquilar una habitación en algún sitio. Será mejor para todos». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ahí estaba, en la puerta de la casa que había sido mi hogar durante 2 décadas, siendo echada por mi propio hijo como si fuera una inquilina morosa. Los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, seguramente preguntándose qué pasaba con la señora Remedios que estaba discutiendo en la puerta con una maleta médica en la mano. «Casimiro», le supliqué, «yo soy tu madre. Te di la vida, te crié, te eduqué. ¿Cómo puedes hacerme esto? No seas dramática, mamá. No te estamos echando a la calle. Solo necesitas encontrar tu propio sitio. Es lo normal, ¿no? Los padres no viven para siempre con los hijos. Pero si fui yo quien compré esta casa para que viviéramos juntos», gritaba, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a brotar.
Vendí mi piso, vendí todo lo que tenía para comprar esta casa cuando te casaste. Esperanza soltó una risita. Ay, Remedios, eso fue hace 20 años. Las cosas cambian, la vida sigue adelante. Esa noche, después de rogar, llorar y suplicar durante 2 horas sin conseguir nada, terminé durmiendo en mi coche. Un Renault Clio del año 2005 que ya tenía muchos kilómetros. Me quedé en el aparcamiento del supermercado, tapada con una manta vieja que tenía en el maletero, sintiendo el frío de octubre colándose por las ventanas. Pero mientras estaba ahí, tiritando y sintiéndome la mujer más humillada del mundo, recordé algo que Casimiro no sabía. Algo que había guardado en secreto durante años, precisamente para un momento como este. Y por primera vez en todo el día, sonreí en la oscuridad. Mi hijo había cometido un error muy, muy grande. Esa primera noche en el coche fue la más larga de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Esperanza y la frialdad de mi hijo. Pero sobre todo, repasaba mentalmente los 20 años que habían llevado a este momento, preguntándome cómo había sido tan ciega, tan ingenua. Cuando Casimiro me dijo que se casaba con Esperanza, en el año 2003, yo acababa de quedarme viuda. Mi marido Antonio había muerto de un infarto y yo estaba completamente perdida. Tenía 47 años, un piso pequeño en el centro de Valladolid que habíamos comprado con mucho esfuerzo, y una pensión de viudedad que apenas me llegaba para vivir. Casimiro se me acercó un día con esa sonrisa que yo interpretaba como cariño filial. Mamá, he estado pensando, ¿por qué no vendemos tu piso y compramos una casa grande donde podamos vivir todos juntos? Esperanza y yo queremos formar una familia, y sería ideal que los nietos crecieran cerca de su abuela. Recuerdo cómo se me iluminó el corazón. Mi hijo me quería a su lado. Iba a ser abuela y estar presente en cada momento importante. Sin pensarlo 2 veces, vendí mi querido piso, ese donde había sido feliz con Antonio, y puse todo el dinero para la entrada de la casa de la urbanización Las Flores. Era una casa preciosa, de 200 metros cuadrados, con jardín y 3 habitaciones. Costaba 300.000 euros y yo aporté 220.000 de la venta de mi piso. Casimiro puso los 80.000 restantes que, según él, había ahorrado trabajando en el concesionario de coches. Los primeros años fueron buenos, no lo voy a negar. Nacieron mis nietos, Carlos y Esperancita, y yo me sentía útil cuidándolos mientras sus padres trabajaban. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron comentarios pequeños. Remedios, no pongas la televisión tan alta. Remedios, tus amigas hacen mucho ruido cuando vienen. Remedios, no cocines cosas con tanto olor porque molesta. Después empezaron las prohibiciones disfrazadas de sugerencias. Mamá, ¿no crees que sería mejor que recibieras a tus visitas en el salón pequeño en lugar del grande? Mamá, Esperanza ha comprado muebles nuevos para decorar a su gusto, espero que no te importe. Poco a poco, me fui convirtiendo en una invitada incómoda en mi propia casa. Esperanza decidía todo. Qué se cocinaba, qué programas se veían en televisión, cómo se decoraba, incluso hasta qué temperatura tenía la calefacción. Y cuando yo protestaba, Casimiro siempre la defendía. Mamá, Esperanza es la señora de la casa ahora, me decía. Tienes que entender que las cosas han cambiado. Pero lo peor vino cuando Casimiro se quedó en paro en el año 2008. Durante 3 años, mientras él buscaba trabajo, fui yo quien mantuve la casa entera. Con mi pensión de viudedad y trabajando de limpiadora en oficinas por las tardes, a los 60 años, para que no faltara nada. ¿Y saben qué me decía Esperanza cuando llegaba agotada de limpiar despachos ajenos? Remedios, al menos así te mantienes activa. El trabajo es bueno para las personas mayores. Durante esos 3 años, yo pagaba la hipoteca, la luz, el agua, la comida, la ropa de los niños, los gastos del coche, todo. Pero delante de los vecinos, de la familia, de cualquiera que preguntara, Casimiro era el hombre de la casa y yo simplemente la abuela que vivía con ellos.
Cuando finalmente encontró trabajo de nuevo, las cosas no mejoraron. Al contrario, empeoró. Ahora Esperanza me decía que como ya tenían ingresos suficientes, yo no necesitaba trabajar más. Pero tampoco necesitaba opinar sobre nada de la casa. Remedios, me dijo un día mientras reorganizaba mi habitación sin preguntarme. Ahora que ya no trabajas fuera, podrías ocuparte más de las tareas domésticas. Al fin y al cabo, es lo justo. Me convertí en la sirvienta no remunerada de mi propia casa. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a los niños, lavaba la ropa. Y encima tenía que aguantar comentarios como: «Mamá, la comida está un poco salada», o «Remedios, has puesto mal la lavadora, esta ropa no huele bien». Los nietos, que al principio me adoraban, empezaron a tratarme como sus padres. Carlos, que ahora tiene 16 años, ya ni me saludaba cuando llegaba del instituto. Esperancita, de 14, suspiraba cuando le pedía ayuda con algo, como si fuera una molestia terrible. Las visitas de mis amigas se volvieron prácticamente imposibles. «Mamá, ¿no podrías quedar con ellas en el parque o en sus casas? Es que aquí molestan un poco», me decía Casimiro. Y cuando protestaba, Esperanza añadía: «Remedios, comprende que esto es un hogar familiar, no un centro de reunión de jubilados». Pero lo que más me dolía era la total invisibilidad. En las celebraciones familiares, en las cenas, en cualquier reunión, yo era como un mueble más. Servía la comida, recogía los platos y después me iba a mi cuarto. Nadie me preguntaba mi opinión, nadie me incluía en las conversaciones importantes, nadie parecía recordar que aquella casa existía gracias a mi dinero. El martes que me echaron, después de pasar la noche en el coche, llamé a mi antigua colega Soledad Martín, que después de jubilarse había estudiado Derecho y montado un pequeño bufete. «Soledad», le dije con voz temblorosa, «necesito verte urgentemente. Es muy importante». «Por supuesto, Remedios. ¿Qué te parece si nos vemos mañana en mi despacho?» Esa fue la primera llamada que haría para cambiar mi vida para siempre. Pero antes, necesitaba contarle a Soledad toda la verdad. Una verdad que ni siquiera Casimiro conocía completamente. Los siguientes días fueron los más duros de mi vida, pero también los más reveladores. Dormí 3 noches en el banco del Parque de las Flores, el mismo parque donde había llevado a mis nietos cuando eran pequeños. Algunas noches, cuando hacía mucho frío, me quedaba en el coche, pero por las mañanas tenía que moverme porque los vecinos empezaban a comentar. Doña Virtudes, mi vecina de toda la vida, se acercó el segundo día. Era una mujer mayor, de 73 años, que siempre había sido muy correcta conmigo. «Remedios, hija», me dijo con preocupación genuina. «¿Qué está pasando? Te he visto por aquí estos días y no tienes buena cara». Le conté todo. No pude evitarlo. 25 años de amistad vecinal se volcaron en media hora de conversación en ese banco del parque. Doña Virtudes me escuchó con atención, moviendo la cabeza de vez en cuando, y cuando terminé, me miró con una expresión que no sabría describir. «Remedios», me dijo muy seria, «lo que te han hecho es horrible, pero dime una cosa, ¿tú tienes algún documento que pruebe que pusiste el dinero para esa casa?» «Claro que sí», le respondí. «Tengo todos los papeles del banco, de la venta de mi piso, de todo». «¿Y Casimiro lo sabe?» «No creo. Nunca le interesaron esos temas. Siempre decía que los papeles eran cosas aburridas». Doña Virtudes sonrió de una manera extraña. «Remedios, creo que tu hijo se va a llevar una sorpresa muy grande». Esa tarde tuve mi reunión con Soledad. Su despacho estaba en el centro, en un primer piso de la calle Santiago. Era pequeño pero acogedor, con muchos libros de leyes y un escritorio de madera antigua que me recordaba a los de mi época de profesora. «Remedios», me dijo Soledad después de escuchar mi historia, «necesito que me traigas todos los documentos que tengas relacionados con la compra de esa casa. Todos, sin excepción». «¿Para qué, Soledad?» «Porque creo que tu hijo está cometiendo un error muy grave. Si lo que me cuentas es cierto, él no puede vender esa casa sin tu consentimiento. De hecho, puede que ni siquiera sea el propietario legal.
Sentí como si me quitaran un peso enorme de encima. ¿De verdad? Remedios, llevo 4 años ejerciendo como abogada después de jubilarme de la enseñanza, y he visto casos similares. Los hijos que se aprovechan de sus padres mayores no son infrecuentes, pero la ley está para protegerte. Cuando salí del despacho de Soledad, tenía una misión clara: recuperar todos mis documentos. Pero primero tenía que enfrentarme a Casimiro y Esperanza, que ya habían empezado a sospechar de mis movimientos. Esa tarde, cuando se suponía que debía estar buscando una habitación en alquiler, aparecí en la puerta de la casa. Casimiro abrió con cara de fastidio. «Mamá, ¿qué haces aquí? Ya te dijimos que necesito recoger unos papeles míos», le dije con más firmeza de la que había tenido en años. «Son documentos personales importantes». Esperanza apareció inmediatamente, como si hubiera estado escuchando tras la puerta. «¿Qué papeles, Remedios?» «Documentos míos, privados». «En esta casa no hay nada privado», me dijo Esperanza con esa arrogancia que también conocía. «Si vas a llevarte algo, queremos saber qué es». «Son extractos bancarios y documentos de cuando vendí mi piso», mentí a medias. «Los necesito para solicitar ayudas sociales para personas mayores». Vi cómo Casimiro y Esperanza intercambiaban una mirada. Era una mirada cómplice, pero también preocupada. «¿Ayudas sociales?», preguntó Casimiro. «¿Para qué necesitas ayudas sociales?» «Pues para poder alquilar algo, hijo». «¿Con qué crees que voy a pagar un alquiler con mi pensión?» Esperanza se cruzó de brazos. «Remedios, no puedes revolver toda la casa buscando papeles. Si nos dices exactamente qué necesitas, nosotros te ayudamos a buscarlo». «No, gracias. Sé perfectamente dónde están mis cosas». Subí a mi antigua habitación, la que había sido mi refugio durante 20 años. Esperanza me siguió, claramente nerviosa. Fui directa al armario empotrado, a la caja fuerte pequeña que tenía escondida detrás de mis vestidos de invierno. Esperanza nunca había limpiado esa parte del armario. Siempre me dejaba a mí la ropa de temporada. «¿Qué es eso?», me preguntó cuando vio la caja fuerte. «Mis documentos importantes», le dije mientras introducía la combinación. «Los papeles del banco, las escrituras, el testamento de Antonio». Vi cómo palidecía. «¿Escrituras? ¿Qué escrituras?» «Las de cuando compramos esta casa, mujer. ¿Qué escrituras van a ser?» Recogí todos los documentos que necesitaba y los metí en una bolsa de plástico. Esperanza me observaba como un halcón, intentando ver qué cogía exactamente, pero yo me cuidé de que no viera nada claramente. Cuando bajé, Casimiro estaba esperándome con los brazos cruzados. «Mamá, necesitamos hablar seriamente sobre la venta de la casa». «Ah, sí. ¿Y qué necesitas hablar conmigo? Si según tú, yo aquí no tengo nada que decir». «Mamá, no seas terca. Sabes que al final vas a tener que colaborar». «¿Colaborar en qué exactamente?» «En firmar los papeles que haga falta para la venta». Me reí. Era la primera vez que me reía desde que todo esto había empezado, y fue una risa amarga, pero liberadora. «Casimiro», le dije mirándolo directamente a los ojos, «creo que vas a llevarte una sorpresa muy grande». Y me fui, dejándolos con la palabra en la boca y una expresión de inquietud que me dio una satisfacción inmensa. Al día siguiente, desde muy temprano, noté que algo había cambiado en la actitud de Casimiro y Esperanza. Doña Virtudes me había permitido usar su teléfono fijo para llamar a Soledad, y cuando colgué, me comentó algo muy interesante. «Remedios», me dijo mientras me servía un café en su cocina. «Anoche vi a tu nuera revolviendo en el contenedor de papel. Eran casi las 11 de la noche». «¿En el contenedor de papel?» «Sí, hija, con una linterna y todo. Estaba buscando algo entre los papeles que habías tirado». «Pero si yo no he tirado ningún papel», le dije extrañada. «Exacto, por eso me pareció tan raro». Me di cuenta de que Esperanza estaba desesperada por encontrar información sobre mis documentos. Habían pasado toda la noche buscando pistas sobre lo que había cogido de la caja fuerte, y eso me confirmó que estaban mucho más nerviosos de lo que querían aparentar.
Esa mañana, Soledad me llamó al teléfono de doña Virtudes. Remedios, he revisado todos los documentos que me trajiste ayer. Necesito verte urgentemente. ¿Es buena noticia o mala noticia? Es una noticia que va a cambiar tu vida completamente. ¿Puedes venir a mi despacho esta tarde a las 5? Cuando colgué, sentía una mezcla de nervios y esperanza que no había experimentado en años. Doña Virtudes, que había escuchado mi parte de la conversación, me miró con curiosidad. ¿Todo bien, Remedios? Creo que sí, Virtudes. Creo que por fin todo va a ir bien. Pero antes de mi cita con Soledad, decidí pasar por la casa para observar qué estaban haciendo Casimiro y Esperanza. Me quedé en la esquina, parcialmente escondida detrás del contenedor de basura, y lo que vi me confirmó mis sospechas. Esperanza salió hacia las 2 de la tarde con una bolsa grande. La siguió desde la distancia y vi que se dirigía al banco. Estuvo dentro casi 1 hora. Cuando salió, tenía cara de preocupación y llevaba una carpeta en la mano. 1 hora después, apareció Casimiro. También fue al banco, también estuvo mucho tiempo dentro y también salió con cara de preocupación. Estaban investigando. Estaban intentando averiguar qué documentos tenía yo, qué cuentas bancarias manejaba, qué información habían dejado escapar durante todos estos años. Y por su expresión, no les estaba gustando nada lo que estaban descubriendo. A las 5 en punto estaba en el despacho de Soledad. Mi amiga tenía todos mis documentos extendidos sobre la mesa, organizados en montones diferentes, y una expresión seria pero satisfecha. Remedios, siéntate, me dijo. Lo que voy a contarte va a cambiarte la vida. Dime, Soledad. Según estos documentos, la Casa de las Flores no está a nombre de Casimiro. Está a nombre tuyo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo? Cuando compraron la casa, tú aportaste 220.000 euros y Casimiro 80.000. Pero en las escrituras figura que tú eres la propietaria principal con un 70% de la propiedad y Casimiro tiene el 30% restante. Pero eso significa que Casimiro no puede vender la casa sin tu consentimiento. De hecho, si quisieras, podrías venderle tu parte a él, o comprársela tú, o incluso echarle de la casa por uso indebido de la propiedad. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la información. Durante 20 años, había creído que vivía en casa de mi hijo por su generosidad. Durante 20 años, había aguantado humillaciones y desprecios pensando que no tenía otra alternativa. Y resulta que la casa era mía. Soledad, le dije con voz temblorosa, ¿estás segura de esto? Completamente segura. Aquí están las escrituras originales, firmadas por ambos en el año 2003. Casimiro es copropietario minoritario de una casa que principalmente es tuya. ¿Y él lo sabe? Por lo que me has contado, diría que no. Seguramente nunca se molestó en leer las escrituras completas, o puede que en su momento las entendiera mal y después se olvidara. Esa noche volví al parque con una sensación completamente diferente. Ya no era una anciana desamparada durmiendo en un banco. Era la propietaria mayoritaria de una casa de 300.000 euros que había estado siendo humillada por inquilinos abusivos, que resulta que eran su propio hijo y su nuera. Al día siguiente, muy temprano, vi algo que me confirmó que mis sospechas eran correctas. Casimiro y Esperanza salieron de la casa juntos, con ropa elegante y caras muy serias. Los seguí a distancia y vi que se dirigían hacia el centro, exactamente hacia la zona donde estaba la notaría, donde habíamos firmado las escrituras de la casa hacía 20 años. Estaban desesperados por averiguar cuál era su situación legal real. Y por su cara cuando salieron de la notaría, 2 horas después, habían descubierto la verdad. Esperanza lloraba. Casimiro tenía la cara descompuesta de alguien que acaba de recibir la peor noticia de su vida. Era el momento perfecto para actuar. El lunes a las 2 de la tarde, tal como había acordado con Soledad, me presenté en la notaría de don Francisco Mendoza, la misma donde habíamos firmado las escrituras de la casa 20 años atrás.
Había citado allí a Casimiro y Esperanza con el pretexto de solucionar definitivamente el tema de la vivienda. Cuando llegué, ya estaban esperando en la sala. Casimiro llevaba un traje que no le había visto nunca. Seguramente se lo había comprado para la ocasión, pensando que era una reunión importante de negocios. Esperanza iba vestida de negro, como si fuera a un funeral, y no andaba muy desencaminada. «Mamá», me dijo Casimiro cuando me vio entrar, «esperamos que hayas recapacitado y vengas a colaborar con la venta». «Sí, Remedios», añadió Esperanza con esa sonrisa falsa que tan bien conocía. «Al final todos saldremos beneficiados. Tú tendrás tu dinero para vivir tranquila y nosotros podremos saldar las deudas». Me senté en la silla frente a ellos, con Soledad a mi lado y el notario don Francisco preparando los documentos. Durante 20 años había sido la mujer invisible, la que asentía y callaba. Pero ese día era diferente. Antes de hablar de venta, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma: «Creo que hay algunas cosas que tenemos que aclarar». Soledad abrió su cartera y sacó una carpeta gruesa. «Con su permiso, don Francisco, queremos revisar las escrituras originales de la vivienda en cuestión». Vi cómo Casimiro se removía incómodo en su silla. «¿Para qué necesitamos revisar eso? Ya sabemos todos cómo está el tema». «¿Ah, sí?», le preguntó Soledad. «¿Y cómo está exactamente?» «Pues que la casa está a mi nombre, que yo soy quien paga la hipoteca y los gastos, y que mi madre vive allí porque yo se lo permito», respondió Casimiro con esa seguridad que había tenido durante 2 décadas. Don Francisco, que había sido notario durante más de 30 años, carraspeó suavemente. «Señor Vázquez, me temo que hay un error en su información». «¿Qué error?». El notario extendió las escrituras originales sobre la mesa. «Según estos documentos, firmados el 15 de mayo del año 2003, la propietaria principal de la vivienda situada en Las Flores, número 42, es la señora Remedios Vázquez González, con un 70% de la propiedad. Usted, señor Casimiro Vázquez Ruiz, es copropietario con el 30% restante». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Casimiro parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. Esperanza se había quedado completamente pálida. Eso no puede ser», balbuceó mi hijo. «Yo siempre he creído que la casa estaba a mi nombre». «¿Basándose en qué?», le preguntó Soledad. «¿Leyó usted las escrituras cuando las firmó?» «Yo... no, exactamente no. Me dijeron dónde tenía que firmar y firmé. Saqué entonces mi as en la manga. De mi bolso extraje una carpeta que había preparado la noche anterior con ayuda de Soledad. Contenía fotocopias de todos los documentos bancarios de los últimos 20 años. «Casimiro», le dije mirándolo directamente a los ojos, «ya que estamos aclarando las cosas, creo que es hora de que sepas algo más». Extendí sobre la mesa los extractos bancarios que demostraban que durante los últimos 20 años yo había sido quien pagaba prácticamente todos los gastos de la casa: la hipoteca, los suministros, las reparaciones, incluso las vacaciones familiares. «Según estos documentos», continuó Soledad, «la señora Remedios ha aportado aproximadamente 400.000 euros al mantenimiento de la vivienda durante estas 2 décadas, mientras que los aportes del señor Casimiro han sido mínimos y esporádicos». Esperanza por fin encontró su voz, aunque salió como un graznido. «Eso es imposible. Casimiro siempre ha sido el que mantenía la casa». «¿Con qué dinero?», le pregunté. «¿Con el sueldo que no tuvo durante 3 años cuando estuvo en paro? ¿O con el sueldo actual que apenas le llega para sus gastos personales?». Entonces saqué la segunda parte de mi arsenal. Los documentos que probaban que no solo había mantenido la casa, sino que había financiado la mayoría de los logros de Casimiro durante estos años. «El coche que conduces, Casimiro, lo pagué yo cuando conseguiste trabajo en el concesionario. Aquí está el recibo de transferencia bancaria de 15.000 euros». Mi hijo miraba los papeles como si fueran documentos extraterrestres.
El curso de formación profesional que hiciste hace 5 años para promocionarte en el trabajo, 3.000 euros que salieron de mi cuenta de ahorros. Esperanza se había llevado las manos a la cara. Y la luna de miel que se fueron a hacer a las Canarias cuando se casaron, 5.000 euros que les regalé diciéndoles que era de un seguro de vida de vuestro padre que acababa de cobrar. «Mamá», me interrumpió Casimiro con voz quebrada, «¿por qué nunca nos dijiste esto?» ¿Deciros qué? ¿Que erais unos mantenidos? ¿Que durante 20 años habéis vivido a mi costa mientras me tratabais como a una sirvienta? Don Francisco tosió discretamente. Señora Remedios, ¿cuál es su intención con respecto a la propiedad? Miré a Casimiro y Esperanza, que parecían 2 niños pequeños que acabaran de ser pillados haciendo una travesura muy grave. Mi intención, les dije, es que abandonen mi casa en un plazo máximo de 30 días. Esperanza explotó. «No puedes hacer eso. Tenemos niños. No tenemos otro sitio donde ir». Tendríais que haber pensado en eso antes de cambiar las cerraduras de mi casa y echarme a dormir al parque. Casimiro intentó una última carta desesperada. «Mamá, yo te he mantenido durante 20 años». «No, Casimiro», le dije levantándome de la silla. «He sido yo quien te ha mantenido a ti durante 20 años, y se acabó». Los días siguientes a la reunión en la notaría fueron un auténtico calvario emocional. Casimiro y Esperanza, una vez asimilado el shock inicial, empezaron a desplegar una estrategia desesperada para intentar revertir la situación, y conocían muy bien mis puntos débiles. La primera tentativa llegó esa misma tarde. Casimiro apareció en casa de doña Virtudes, donde yo seguía refugiándome, con los ojos enrojecidos y una expresión de total desamparo. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿de verdad vas a destruir a tu propia familia por orgullo?» «¿Orgullo?», le respondí. «¿Llamas orgullo a que me echéis de mi propia casa después de 20 años manteniéndoos?» «Mamá, reconozco que nos equivocamos, reconozco que fuimos injustos contigo. ¿Pero vas a castigarnos con la destrucción total? ¿Qué va a pasar con tus nietos?» Ahí estaba. El chantaje emocional con los nietos. Carlos y Esperancita, mis 2 nietos de 16 y 14 años respectivamente, que durante los últimos años apenas me dirigían la palabra, pero que ahora se convertían en el arma principal para doblegarme. «Los nietos van a estar bien», le dije, aunque por dentro me dolía imaginarlos afectados por toda esta situación. «¿Bien? ¿Cómo van a estar bien si nos quedamos en la calle? Tenéis trabajo los 2. Podéis alquilar algo». «¿Con qué dinero, mamá?» «Si como dices es cierto que tú has estado pagando todo, nosotros no tenemos ahorros. No podemos pagar una fianza, un alquiler, nada». Esa noche, Esperanza cambió radicalmente de estrategia. En lugar de la arrogancia de siempre, llegó con lágrimas en los ojos y una actitud de total arrepentimiento. «Remedios», me dijo sollozando, «tienes razón en todo. Hemos sido injustos, malagradecidos, crueles. No te merecías nada de lo que te hemos hecho». «Al menos lo reconoces», le respondí. «Lo reconozco completamente, y te prometo que si nos das una oportunidad, todo va a cambiar. Te vamos a tratar como te mereces, como la señora de la casa, como la abuela que eres». «¿Y qué garantía tengo de que esta vez va a ser diferente?» «Mi palabra y mi compromiso de que vamos a firmar cualquier papel que consideres necesario para asegurar que tus derechos están protegidos». Por un momento, debo admitir que me planteé ceder. 20 años de vivir juntos no se borran de un día para otro, y la idea de destruir completamente a mi familia me generaba una angustia terrible. Pero entonces llegó la tercera fase de su estrategia, y esa me abrió definitivamente los ojos. Al tercer día empezaron a llegar visitas inesperadas. Primero fue Carmen, la hermana de Casimiro, que vive en Madrid y con la que apenas tengo contacto desde hace años. «Tía Remedios», me dijo con esa voz melosa que reservaba para las ocasiones especiales. «He venido porque estoy muy preocupada por esta situación familiar». «¿Preocupada por qué, Carmen?» «Por ti, principalmente. Casimiro me ha contado que estás muy nerviosa, muy alterada, que a lo mejor necesitas ayuda médica».
¿Ayuda médica? Bueno, a cierta edad, los disgustos pueden afectar mucho a la mente. ¿Y tomar decisiones tan drásticas como echar a tu propio hijo de su casa? De mi casa, la corregí. Bueno, eso lo dirán los jueces, pero mi preocupación es que estés actuando bajo una crisis emocional que te esté nublando el juicio. Después de Carmen, llegó Esperanza, la hermana, la cuñada de mi nuera, que ni siquiera conocía personalmente. Señora Remedios, me dijo con aire de superioridad. No nos conocemos, pero vengo en representación de la familia de Esperanza. Estamos muy preocupados por la situación de los niños. ¿Los niños están bien atendidos? Por ahora sí, pero si ustedes se quedan sin casa, los servicios sociales podrían intervenir, y eso sería terrible para toda la familia. Después llegó don Antonio, el párroco de la iglesia donde llevaba yendo toda la vida, un hombre mayor, de 70 años, que conocía a toda la familia desde que Casimiro era pequeño. Remedios, hija, me dijo con esa voz paternal que usaba en los sermones. He venido porque me preocupa mucho esta situación. El perdón es una virtud cristiana fundamental. Padre, ¿usted sabe lo que me han hecho? Sé que ha habido malentendidos familiares, pero también sé que el rencor envenena el alma. ¿No crees que sería mejor buscar una solución que permita la reconciliación? Pero la visita que más me dolió fue la del doctor Ruiz, mi médico de cabecera desde hacía 15 años. Remedios, me dijo después de examinarme la tensión arterial. Estoy preocupado por tu estado emocional. Tienes la tensión muy alta, y Casimiro me ha comentado que has estado durmiendo en la calle. Doctor, yo no he estado durmiendo en la calle por gusto. Lo sé, pero me preocupa que todo este estrés esté afectando a tu salud mental. ¿Has considerado la posibilidad de que necesites ayuda psicológica para gestionar esta crisis? ¿Crisis? ¿Llama crisis a que me defiendan de los abusos? Remedios. A veces las personas mayores, cuando se sienten atacadas, pueden reaccionar de forma desproporcionada. No digo que no tengas razones para estar molesta, pero echar a tu hijo de su casa... De mi casa. Bueno, eso habrá que verlo. Pero lo que sí está claro es que necesitas calmarte y pensar las cosas con más tranquilidad. Esa noche, en casa de doña Virtudes, me di cuenta de lo que estaba pasando. Casimiro y Esperanza habían movilizado a todo el mundo para presionarme desde todos los ángulos posibles. Me estaban pintando como una anciana desequilibrada mentalmente que estaba tomando decisiones irracionales movida por el despecho. Pero la gota que colmó el vaso llegó al día siguiente. Un hombre trajeado apareció en casa de doña Virtudes preguntando por mí. Señora Remedios Vázquez, me dijo mostrándome una tarjeta de visita. Soy el abogado José Luis Fernández y represento a su hijo Casimiro Vázquez. ¿Mi hijo tiene abogado? Efectivamente. Me ha contratado para estudiar la posibilidad de iniciar un proceso por alienación parental con respecto a sus hijos menores de edad. ¿Alienación parental? Según mi cliente, usted está utilizando esta disputa inmobiliaria para impedir que él tenga una relación normal con sus hijos, lo cual constituye un delito tipificado en el Código Penal. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi propio hijo me estaba amenazando con demandarme por impedir su relación con sus hijos. Sus hijos que llevaban años tratándome como si fuera invisible. Además, continuó el abogado, tenemos testimonios de varios familiares y profesionales que indican que usted puede estar atravesando una crisis psicológica que afecta a su capacidad de tomar decisiones racionales. Esa noche, por primera vez desde que había empezado todo este proceso, dudé. No por la legalidad de mi posición, que sabía que era sólida, sino por el coste emocional que estaba teniendo toda esta guerra. Pero entonces recordé algo que me dio fuerzas para seguir adelante. Recordé la sonrisa de satisfacción de Esperanza cuando me echaron de mi propia casa. Recordé los años de humillaciones, de invisibilidad, de ser tratada como una sirvienta en mi propio hogar. Y me di cuenta de que incluso en su desesperación, incluso cuando habían perdido todo su poder, seguían intentando manipularme en lugar de asumir la responsabilidad real de sus actos. No iba a ceder.
Después de una semana soportando presiones desde todos los frentes posibles, decidí que era hora de pasar a la acción. Pero no iba a ser una acción impulsiva o emocional. Iba a ser una estrategia fría, calculada y definitiva. Lo primero que hice fue reunirme de nuevo con Soledad para planificar cada paso con precisión legal. «Remedios», me dijo mi amiga abogada, «si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. No pueden quedar cabos sueltos que permitan que te acusen de abuso o venganza desproporcionada. Dime qué tengo que hacer». Primero, vamos a bloquear todas las cuentas bancarias donde Casimiro tenga acceso como beneficiario o segundo titular. Durante todos estos años, yo había mantenido varias cuentas. Mi cuenta principal donde llegaba la pensión, una cuenta de ahorros donde guardaba dinero para emergencias y una cuenta corriente conjunta que había abierto con Casimiro para los gastos de la casa. En esta última, él tenía tarjeta y podía sacar dinero libremente. ¿Puedo hacer eso legalmente? Por supuesto, eres la titular principal de todas las cuentas. Tienes derecho a modificar las condiciones cuando quieras. El lunes por la mañana me presenté en el banco. Don Miguel, el director de la sucursal, me conocía desde hacía más de 20 años. «Doña Remedios», me dijo cuando le expliqué lo que quería hacer, «¿está segura de esto? Su hijo lleva años usando esas cuentas». Precisamente por eso, don Miguel, lleva años usándolas sin aportar prácticamente nada. Cancelé todas las tarjetas adicionales, bloqueé el acceso de Casimiro a todas las cuentas y cambié las claves de la banca online. En 2 horas, mi hijo había pasado de tener acceso libre a aproximadamente 15.000 euros a no poder sacar ni un céntimo, pero eso era solo el principio. Lo segundo que hice fue llamar a la compañía de seguros donde tenía mi seguro de vida. Durante 20 años, Casimiro había sido el beneficiario principal de una póliza de 150.000 euros. «Señora Vázquez», me dijo la empleada de seguros, «¿está segura de que quiere cambiar el beneficiario?» «Completamente segura. Quiero que el nuevo beneficiario sea la ONG Manos Unidas». «Entendido. ¿Y quiere usted notificar este cambio al anterior beneficiario?» «No es necesario. Ya se enterará cuando sea necesario». El tercer paso fue el más doloroso emocionalmente, pero el más necesario. Llamé a todos los familiares que habían venido a presionarme durante la semana anterior. Empecé por Carmen, la hermana de Casimiro. «Carmen», le dije por teléfono, «quería agradecerte tu preocupación por mi salud mental de la semana pasada. Tía Remedios, siguen preocupándome mucho las decisiones que estás tomando. Pues tengo una información que creo que te va a interesar. ¿Sabías que durante los últimos 20 años he estado manteniendo económicamente a tu hermano?» «¿Cómo? Aquí tengo todos los extractos bancarios que lo demuestran. Tu hermano, el que según tú es tan responsable y trabajador, lleva 2 décadas viviendo como un mantenido». Le mandé por WhatsApp las fotografías de algunos extractos bancarios especialmente reveladores. 20 minutos después, recibí un mensaje muy corto. «Remedios, creo que no tenía toda la información». «Perdona». Hice lo mismo con todos los familiares de Esperanza, con el párroco y hasta con el médico. A cada uno le envié las pruebas documentales de que durante 2 décadas había sido yo quien mantenía la casa, quien pagaba todo, quien hacía posible el nivel de vida del que disfrutaba la familia. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Resulta que durante mis conversaciones con Soledad había descubierto algo que ni siquiera yo sabía. Casimiro había pedido un préstamo personal de 30.000 euros usando la casa como aval. Y había falsificado mi firma en los documentos. «¿Cómo es posible que haya hecho eso sin que yo me enterara?», le pregunté a Soledad. «Muy fácil. Como él creía que era el propietario de la casa, usó una copia de tu DNI que probablemente tenía guardada y falsificó tu firma. Es muy común en estos casos». «¿Y eso es delito?» «Es un delito muy grave, Remedios. Falsificación de documentos y usurpación de identidad». Ese mismo día, llamé a la empresa donde trabajaba Casimiro. Era una empresa de transportes mediana, donde él trabajaba como administrativo desde hacía 5 años.
Buenos días, le dije al jefe de personal. Llamo para informarles de que mi hijo, Casimiro Vázquez, que es empleado de ustedes, ha falsificado mi firma para obtener un préstamo usando una propiedad que no le pertenece. Señora, ¿está usted segura de lo que dice? Completamente segura. Tengo aquí todos los documentos que lo prueban y mi abogada ya ha iniciado las acciones legales correspondientes. Entiendo. Muchas gracias por la información. Casimiro fue despedido esa misma tarde, pero aún quedaba la guinda del pastel. Esa noche me presenté en la casa, en mi casa, con Soledad y un oficial judicial. Casimiro Esperanza, les dije cuando abrieron la puerta. Vengo a notificarles oficialmente que tienen 15 días para abandonar la propiedad. ¿15 días? Gritó Esperanza. Habías dicho 30. Eso era antes de descubrir el préstamo fraudulento. Al tratarse de un uso ilegal de la propiedad, el plazo se reduce considerablemente. Casimiro, que tenía la cara descompuesta de alguien que ha perdido el trabajo y se enfrenta a un proceso judicial, intentó una última súplica. Mamá, por favor, tengo hijos. ¿Dónde vamos a ir? Eso tendríais que haberlo pensado antes de tratarme como a una sirvienta durante 20 años. Cuando salí de la casa esa noche, después de entregar oficialmente la notificación de desahucio, sentí una liberación que no había experimentado en décadas. Por primera vez en 20 años, era yo quien tenía el control de la situación. Casimiro y Esperanza tenían 2 semanas para encontrar una nueva vida. Una vida donde tendrían que trabajar de verdad, asumir responsabilidades reales y valorar lo que habían perdido por su arrogancia y su ingratitud. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a sentirme libre. Los 15 días siguientes fueron como ver una película a cámara rápida sobre la desintegración de todo lo que Casimiro y Esperanza habían construido sobre mentiras y aprovechamiento. Y yo lo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y tristeza que no sabría describir exactamente. El primer efecto fue inmediato. Sin acceso a las cuentas bancarias y sin el sueldo de Casimiro, la pareja se encontró sin dinero líquido prácticamente de un día para otro. Esperanza, que durante años había presumido delante de las vecinas de tener una vida resuelta, tuvo que empezar a vender cosas. Doña Virtudes me contó que vio a Esperanza sacando joyas y ropa de marca en bolsas para llevarse a una casa de empeños del centro. La vi llorar mientras sacaba su anillo de compromiso del joyero, me comentó mi vecina. Ese anillo que tanto presumía diciendo que había costado 3.000 euros. 3.000 euros que, por cierto, había pagado yo como regalo de compromiso cuando se iban a casar, aunque ellos siempre le dijeron a todo el mundo que Casimiro se lo había comprado con sus ahorros. La segunda consecuencia fue la crisis matrimonial. Esperanza, que había vivido 20 años creyendo que estaba casada con un hombre próspero y trabajador, descubrió que en realidad había estado casada con un mantenido que dependía completamente de su madre. Los he visto discutir en el jardín varias veces. Me contaba doña Virtudes, que desde su ventana tenía vista directa al patio trasero de mi casa. Ella le grita que le mintió sobre su situación económica, que la engañó haciéndole creer que él mantenía la casa. ¿Y qué dice él? Poco. Se queda callado, con la cabeza gacha, está completamente hundido. Y tenía razones para estarlo. Casimiro, a los 42 años, se enfrentaba por primera vez en su vida a la responsabilidad real de mantener una familia sin la red de seguridad que había sido yo durante 2 décadas. Sin trabajo, sin ahorros, sin casa propia y con un proceso judicial pendiente por falsificación de documentos. Pero las consecuencias no se limitaban a lo económico. El escándalo había trascendido al vecindario y Casimiro se había convertido en el hazmerreír de las flores. ¿Has oído lo de los Vázquez? Escuchaba comentar a las vecinas cuando iba al supermercado. Resulta que el hijo llevaba 20 años viviendo a costa de la madre y encima la echó de casa. ¡Qué vergüenza! Y nosotras pensando que era un hijo tan responsable. El golpe más duro para Esperanza llegó cuando sus propios amigos empezaron a distanciarse.
Esas señoras con las que había presumido durante años de tener una vida perfecta, de repente dejaron de llamarla, de invitarla a sus reuniones, de incluirla en sus planes. Es que cuando se corre la voz de que tu marido es un mantenido, la gente empieza a verte de otra manera, me explicó doña Virtudes, que tenía información de primera mano porque su sobrina era amiga de una de las amigas de Esperanza. Los nietos, Carlos y Esperancita, empezaron a hacer preguntas incómodas. Habían crecido escuchando que su padre era el que trabajaba para mantener la familia y que yo era la abuela que vivía con ellos porque no tenía otro sitio. «Abuela», me preguntó Carlos cuando se acercó a verme al parque un día, ¿es verdad que tú pagabas todo en casa? Sí, Carlos, es verdad. ¿Y es verdad que papá te echó de tu casa? También es verdad. El chico, que ya tenía 16 años y empezaba a entender las complejidades del mundo adulto, me miró con una expresión que no había visto nunca. Abuela, perdóname. Yo no sabía nada. Pensaba que vivías con nosotros porque no tenías dinero. No pasa nada, Carlos. Vosotros sois niños, no tenéis culpa de nada. Esperancita, la pequeña, era más directa en sus preguntas. ¿Por qué papá y mamá nos dijeron que eras pobre si en realidad eras rica? ¿Cómo le explicas a una niña de 14 años que sus padres han estado mintiendo durante toda su vida? ¿Cómo le dices que la imagen que tiene de su familia está construida sobre engaños? Pero el efecto más devastador llegó cuando Esperanza tomó una decisión drástica. A los 10 días del ultimátum, cuando ya se veía que no iban a encontrar una solución milagrosa, hizo las maletas y se fue a casa de sus padres llevándose a los nietos. «No puedo más», le dijo a Casimiro delante de media vecindad. «Me casé contigo creyendo que eras un hombre independiente y resulta que eres un niño grande que ha vivido a costa de su madre. Necesito tiempo para pensar». Casimiro se quedó solo en la casa, sin mujer, sin hijos, sin trabajo y con una fecha límite que se acercaba inexorablemente. Fue entonces cuando empezó la última fase de su desesperación. Intentó el chantaje emocional más extremo. Una noche, sobre las 12, recibí una llamada en casa de doña Virtudes. Era Casimiro, y su voz sonaba extraña, pastosa, como si hubiera estado bebiendo. «Mamá», me dijo, «voy a hacer algo irreversible si no solucionamos esto». «¿Qué vas a hacer, Casimiro?» Voy a acabar con todo. No puedo vivir así, sin trabajo, sin familia, sin casa. Prefiero morirme». Durante unos segundos sentí una punzada de pánico. ¿Y si lo decía en serio? ¿Y si realmente estaba considerando hacerse daño? «Casimiro, no digas tonterías. Los problemas se solucionan, pero hay que afrontarlos con madurez». «¿Madurez? ¿Qué madurez? Me has destrozado la vida». «No, Casimiro. Tú te has destrozado la vida solo. Yo solo he dejado de permitir que me destroces la mía». Colgué el teléfono, pero me quedé preocupada. ¿Habría llegado demasiado lejos? ¿Estaría mi hijo realmente en peligro? Al día siguiente, llamé a Esperanza para preguntarle si sabía algo de Casimiro. «Está bien», me dijo con voz cansada. Anoche me llamó con la misma historia. Pero es manipulación, remedios, lo conozco. Cuando no consigue lo que quiere por las buenas, recurre al drama. Y tenía razón, porque esa misma tarde, Casimiro apareció en casa de doña Virtudes, sobrio y avergonzado, para pedirme perdón por la llamada de la noche anterior. «Mamá, perdóname, no debí decir eso. Estaba desesperado, pero no es excusa. ¿Te das cuenta, Casimiro, de que incluso en tu desesperación sigues intentando manipularme en lugar de asumir tus responsabilidades?» Se quedó callado durante un buen rato. «Tienes razón», me dijo finalmente. «Tienes toda la razón». Quedaban 5 días para el vencimiento del plazo, y mi hijo por fin empezaba a entender la magnitud real de lo que había perdido. Los últimos días antes del vencimiento del plazo fueron intensos y emotivos de una manera que no esperaba. Cuando faltaban 4 días para que Casimiro tuviera que abandonar definitivamente la casa, empezó lo que yo llamé la Operación Rescate Familiar.
Todo comenzó con una visita inesperada de don Antonio, el párroco, pero esta vez con una actitud completamente diferente. «Remedios», me dijo cuando llegó a casa de doña Virtudes. «He estado reflexionando mucho sobre nuestra conversación anterior y creo que me equivoqué». «¿Cómo, padre?» «Cuando vine la primera vez, vine a hablarte de perdón sin conocer realmente lo que había pasado. Ahora he hablado con otras personas del barrio, he sabido más detalles y me doy cuenta de que lo que te han hecho es muy grave». Me quedé sorprendida. No esperaba que el párroco cambiara de opinión tan radicalmente. «Pero padre», le dije, «¿no decía usted que el perdón era una virtud cristiana?» «Y lo es, hija, pero el perdón no significa aceptar el abuso. Cristo perdonó, pero también echó a los mercaderes del templo cuando profanaron la casa de su padre». Don Antonio me explicó que había recibido visitas de varias mujeres mayores del barrio que le habían contado historias similares a la mía. Mujeres que habían sido explotadas por sus propios hijos, que habían sacrificado sus vidas y sus ahorros por familias que después las trataban como estorbos. «Remedios, creo que lo que estás haciendo puede ser una lección necesaria, no solo para tu hijo, sino para muchas otras familias que están viendo lo que pasa». Esa misma tarde recibí una visita que me emocionó profundamente. Llegaron 3 mujeres del barrio, todas mayores de 60 años, para mostrarme su apoyo. «Remedios», me dijo una de ellas, doña Pilar, una viuda de 70 años, «queremos que sepas que estamos contigo». «¿Conmigo?» «Sí, hija. Mi hijo también lleva años aprovechándose de mí, y viendo lo que tú has hecho, me ha dado fuerzas para plantarme. Y yo», añadió doña Carmen, «llevo 15 años manteniendo a mi hija y sus 3 niños porque dice que no encuentra trabajo, pero la veo todos los días en el bar tomando cañas. Todas tenemos historias parecidas», me explicó la tercera, doña Rosario. «Hijos que se han acostumbrado a vivir a nuestra costa y que nos tratan como si les debiéramos algo por existir». Me di cuenta de que mi situación no era única. Era parte de un problema mucho más amplio. Mujeres mayores que habían sido educadas para sacrificarse por la familia y que terminaban siendo explotadas por los mismos hijos a los que habían dado todo. Pero no todas las visitas fueron de apoyo. Al tercer día apareció un abogado diferente, más elegante y más agresivo que el anterior. «Señora Vázquez», me dijo presentándose como el licenciado Martínez, «represento a su nuera, la señora Esperanza, en relación con la custodia y bienestar de los menores Carlos y Esperancita». «¿Qué pasa con mis nietos?» «Nos preocupa que esta disputa familiar esté afectando psicológicamente a los menores. Hemos detectado síntomas de estrés y ansiedad en ambos niños». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Mucho, señora Vázquez. Nuestros peritos psicológicos consideran que usted está utilizando esta situación inmobiliaria para ejercer presión emocional sobre los menores, lo cual constituye una forma de maltrato psicológico». Me quedé helada. ¿Ahora resultaba que era yo la que maltrataba a los nietos? «Señor abogado», le dije intentando mantener la calma, «yo no he ejercido ninguna presión sobre mis nietos. Al contrario, he intentado protegerlos de toda esta situación. Sin embargo, el hecho de que usted haya dejado a la familia sin vivienda ha provocado que los menores tengan que cambiar de entorno, de colegio y separarse de su padre. Eso constituye un perjuicio grave para su desarrollo». Esa noche, por primera vez desde que había empezado todo este proceso, me planteé seriamente si no habría llegado demasiado lejos. ¿Y si realmente estaba perjudicando a mis nietos? ¿Y si en mi afán de recuperar mi dignidad estaba siendo injusta con 2 adolescentes que no tenían culpa de los errores de sus padres? Llamé a Soledad para contarle mis dudas. «Remedios», me dijo mi amiga abogada, «es normal que sientas estas dudas. Pero piensa una cosa, tus nietos van a estar mejor en una familia donde se les enseña que explotar y humillar a los mayores es normal, o en una familia donde aprenden que las acciones tienen consecuencias. Pero están sufriendo, Soledad. Están aprendiendo, es diferente, y además, ¿quién dice que van a estar sin casa? Su padre puede buscar trabajo, puede alquilar algo,
Puede asumir responsabilidades como cualquier adulto de 42 años. Tenía razón. El problema no era que yo hubiera recuperado mi casa. El problema era que Casimiro nunca había aprendido a valerse por sí mismo. Al día siguiente, el penúltimo antes del vencimiento del plazo, apareció Esperanza. Pero no llegó sola. Trajo a los nietos. Remedios, me dijo con los ojos enrojecidos. Por favor, no podemos permitir que los niños sufran por los errores de los adultos. Carlos y Esperancita estaban detrás de su madre, y por primera vez en años me miraban con atención real. «Abuela», me dijo Carlos, «¿es verdad que vas a echarnos de casa?» «Carlos», le expliqué, «no os estoy echando yo. Vuestros padres tomaron una decisión muy grave cuando me echaron a mí de mi casa. Ahora tienen que asumir las consecuencias». «Pero nosotros no hicimos nada malo», me dijo Esperancita con lágrimas en los ojos. Me partía el corazón verlos así, pero sabía que tenía que mantenerme firme. «Tenéis razón, no hicisteis nada malo». «Pero tampoco hice nada malo yo cuando me echaron, y aún así tuve que dormir en el parque». Esperanza se puso de rodillas delante de mí. Literalmente, de rodillas. «Remedios, por favor. Te prometo que todo va a cambiar. Te vamos a tratar como te mereces, te vamos a respetar, te vamos a cuidar. Pero por favor, no destruyas la familia». Durante unos segundos sentí que me flaqueaban las fuerzas. Ver a mi nuera de rodillas, ver a mis nietos llorando, pensar en la familia destrozada. Todo me generaba una angustia terrible. «¿Cómo sé que esta vez va a ser diferente?», le pregunté. «Porque ahora sabemos lo que perdemos si no cambiamos. Porque ahora sabemos lo que realmente vales». Esa noche apenas pude dormir. Doña Virtudes me preparó una manzanilla y se sentó conmigo en su cocina. «Remedios», me dijo, «¿sabes qué es lo que más me ha llamado la atención de toda esta historia?». «¿Qué, Virtudes?». «Que en ningún momento, ni Casimiro ni Esperanza, han venido a pedirte perdón de verdad. Han venido a chantajearte emocionalmente, a amenazarte legalmente, a presionarte a través de terceros, pero nunca han venido simplemente a reconocer que se equivocaron y a preguntarte qué necesitas para perdonarlos». Tenía razón. Ni una sola vez durante todo este proceso, Casimiro había venido a decirme: «Mamá, me equivoqué, fui injusto contigo, dime qué puedo hacer para arreglarlo». ¿Sabes lo que eso significa, Remedios? ¿Qué significa? Que siguen sin respetarte, siguen pensando que pueden manejarte, manipularte, controlarte, solo que ahora están desesperados porque han perdido el poder que tenían antes. Al día siguiente era el último día del plazo. Casimiro tenía que salir de la casa antes de las 6 de la tarde o tendríamos que proceder al desalojo forzoso. A las 10 de la mañana sonó el timbre en casa de Doña Virtudes. Era Casimiro. Pero era un Casimiro diferente al que había visto en las últimas semanas. Estaba afeitado, llevaba ropa limpia y tenía una expresión serena que no le había visto desde que era niño. «Mamá», me dijo, «¿podemos hablar?» «Claro, Casimiro». «Mamá, he venido a pedirte perdón. No a chantajearte, no a presionarte, no a prometerte cosas que no sé si podré cumplir. He venido simplemente a decirte que me equivoqué, que fui injusto contigo, que no te traté como te merecías». Se sentó en la silla frente a mí y por primera vez en mucho tiempo me miró directamente a los ojos. «Durante 20 años te he tratado como si me debieras algo por existir, como si fuera normal que tú pagases todo mientras yo me llevaba el mérito. Como si fuera normal que vivieras en tu propia casa sintiéndote como una invitada incómoda. ¿Por qué, Casimiro? Porque era cómodo. Porque me habían educado para creer que las madres están para sacrificarse por los hijos sin esperar nada a cambio. Y porque nunca me paré a pensar en cómo te sentías tú. Era la primera conversación honesta que teníamos en años. «¿Y ahora qué va a pasar?», le pregunté. «Ahora voy a salir de tu casa, como corresponde. Voy a buscar trabajo, como corresponde.
Y voy a aprender a ser un hombre adulto e independiente, como debería haber hecho hace 20 años. ¿Y Esperanza? ¿Y los niños? Esperanza dice que necesita tiempo para pensar si quiere estar con alguien que le mintió durante tanto tiempo sobre su situación real. Y los niños, bueno, los niños van a aprender que en la vida real las acciones tienen consecuencias. Se quedó callado durante un momento y después añadió algo que nunca olvidaré. Mamá, gracias. ¿Gracias por qué? Por no permitir que siguiera siendo un niño de 42 años. Ha sido doloroso, pero necesario. Esa tarde, a las 5:30, vi desde la ventana de Doña Virtudes cómo Casimiro salía de la casa con 2 maletas y una expresión de determinación que no le había visto nunca. Por primera vez en 20 años, mi hijo iba a enfrentarse al mundo real. Y por primera vez en 20 años, yo iba a poder volver a mi casa. 2 meses después de que Casimiro abandonara la casa, mi vida había cambiado de una manera que nunca podría haber imaginado. No solo había recuperado mi hogar, sino que había recuperado algo mucho más importante: mi dignidad y mi paz interior. Los primeros días de volver a vivir sola en mi casa fueron extraños. Durante 20 años había estado acostumbrada al ruido constante, televisión a todo volumen, discusiones entre Casimiro y Esperanza, los gritos de los nietos jugando. De repente, el silencio era absoluto y al principio me resultaba inquietante. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en algo maravilloso. Podía ver la televisión tranquila, podía invitar a mis amigas cuando quisiera, podía cocinar lo que me apeteciera sin que nadie me criticara el sabor o el olor. Por primera vez en 2 décadas, era libre en mi propia casa. Soledad venía a visitarme regularmente para ver cómo me adaptaba a la nueva situación. ¿No te sientes sola, Remedios?, me preguntaba. Todo lo contrario, le respondía. Me siento acompañada por mí misma por primera vez en muchos años. Pero las noticias sobre Casimiro llegaban a través de Doña Virtudes, que mantenía contacto con otras vecinas y siempre estaba informada de todo lo que pasaba en el barrio. Tu hijo encontró trabajo, me contó una tarde mientras tomábamos café. ¿En serio? Sí, de conserje en un edificio de oficinas del centro. No es gran cosa, pero es un trabajo honrado. ¿Y dónde vive? Alquiló una habitación en una pensión cerca de donde trabaja. Una habitación pequeña, pero limpia. Me alegré de saber que Casimiro estaba intentando salir adelante por sus propios medios, pero no podía evitar sentir cierta tristeza al imaginarme a mi hijo, acostumbrado a vivir en una casa de 200 metros cuadrados, viviendo en una habitación pequeña de pensión. ¿Y Esperanza?, pregunté. Esa sigue en casa de sus padres con los niños, pero he oído que está considerando volver con Casimiro. ¿Por qué? Porque vivir con los suegros a los 38 años, con 2 hijos adolescentes, no debe de ser fácil. Y porque se ha dado cuenta de que encontrar otro hombre que la mantenga como ella quiere no va a ser sencillo. Un mes después de esa conversación, recibí una visita inesperada. Era Casimiro, pero un Casimiro físicamente cambiado. Había perdido peso, tenía la piel más morena de trabajar al aire libre y llevaba ropa sencilla pero limpia. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «¿puedo pasar? Quería hablar contigo». «Por supuesto, hijo». Se sentó en el salón, en el mismo sofá donde había vivido como un rey durante 20 años, pero ahora como invitado en mi casa. «Mamá, he venido a contarte cómo estoy y a hacerte una propuesta». «Te escucho». «Estoy bien. Trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, 6 días a la semana. No es un trabajo fácil, pero es honrado, y por primera vez en mi vida estoy manteniendo a mis hijos con dinero». «Me alegro, Casimiro. Los niños vienen a verme los fines de semana. Vamos al parque, al cine cuando puedo permitírmelo, comemos en casa. Es muy diferente a antes, pero es real». «¿Y Esperanza?» «Esperanza quiere volver conmigo. Pero yo le he puesto condiciones». «¿Qué condiciones?» «Que ella también trabaje, que compartamos los gastos,
que no tengamos secretos económicos y que te pidamos perdón de verdad por lo que te hicimos. Me quedé sorprendida. Este era un Casimiro que no conocía. ¿Y qué te ha dicho? Que lo está pensando. Que le cuesta aceptar que tiene que trabajar para vivir, pero que entiende que las cosas han cambiado. Casimiro se quedó callado durante un momento y después me miró directamente a los ojos. Mamá, quería hacerte una propuesta. ¿Cuál? Me gustaría volver a vivir aquí, pero no como antes, como inquilino. ¿Como inquilino? Sí, pagándote un alquiler justo por mi habitación, contribuyendo a los gastos de la casa, respetando tus horarios y tus normas. Como lo que siempre debería haber sido, un adulto independiente que vive en casa de su madre pagando su parte. La propuesta me sorprendió, pero también me gustó. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? 500 euros al mes, más la mitad de los gastos de luz, agua y calefacción. Era una cantidad justa. Con el sueldo de conserje que tenía Casimiro, 500 euros suponían un esfuerzo considerable, pero no imposible. ¿Y qué pasa con Esperanza? Esperanza puede venir cuando venga con respeto y educación, pero no va a vivir aquí hasta que no demuestre que ha cambiado realmente. ¿Y los nietos? Los nietos pueden venir cuando quieran. Son tus nietos y esta es también su casa. Pero vienen como nietos que visitan a su abuela, no como dueños del lugar. La propuesta me pareció sensata, pero necesitaba pensarlo. Casimiro, necesito unos días para decidirlo. Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Antes de irse, Casimiro hizo algo que no había hecho en años. Se acercó a mí y me dio un abrazo sincero. Mamá, quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más duros de mi vida, pero también los más necesarios. Por primera vez entiendo lo que significa ser responsable de mi propia vida. Una semana después, decidí aceptar su propuesta, pero con condiciones muy claras. Casimiro volvió a casa, pero a una casa con normas muy diferentes. Tenía su habitación, contribuía económicamente, ayudaba con las tareas domésticas y me trataba con el respeto que nunca había tenido. Los nietos empezaron a visitarme regularmente y por primera vez en años me trataban como a una abuela querida, no como a un mueble más. Esperanza tardó 3 meses más en decidirse a volver. Cuando lo hizo, fue con una actitud completamente diferente. Había encontrado trabajo de dependienta en una tienda de ropa y por primera vez en su vida estaba aportando dinero real a la familia. «Remedios», me dijo el día que volvió. «Quiero pedirte perdón por todos estos años y quiero que sepas que las cosas van a ser diferentes». Esperanza, las palabras están bien, pero son los hechos los que demuestran los cambios. Y tenía razón. Durante los meses siguientes, observé cuidadosamente cómo se comportaba la familia. Casimiro cumplía religiosamente con sus obligaciones económicas y domésticas. Esperanza contribuía económicamente y me trataba con respeto. Los nietos habían aprendido a valorar lo que tenían. Por primera vez en 20 años, vivía en una familia donde yo era respetada y valorada. No era la familia perfecta, pero era una familia real, basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. 6 meses después de lo que yo llamé mi revolución personal, mi vida había experimentado una transformación que jamás habría imaginado posible a los 67 años. No solo había recuperado mi dignidad y mi casa, sino que había descubierto una versión de mí misma que llevaba décadas enterrada bajo años de sacrificio y sumisión. La primera gran decisión que tomé fue comprarme un piso propio. Sí, aunque Casimiro estaba cumpliendo sus compromisos y la convivencia había mejorado enormemente, yo había aprendido algo fundamental. La independencia no se negocia. Con parte de los ahorros que había mantenido en secreto durante tantos años, compré un apartamento precioso de 2 habitaciones en el centro de Valladolid, cerca del Parque Campo Grande. 90 metros cuadrados de libertad absoluta, donde nadie podía decidir qué veía en televisión, qué cocinaba para comer o a quién invitaba a tomar café. «Mamá», me dijo Casimiro cuando le comuniqué mi decisión,
¿No te parece que es un gasto innecesario? Si aquí estamos bien todos. Casimiro, le respondí con una sonrisa. Durante 40 años he tomado decisiones pensando en qué era mejor para la familia. Ahora voy a tomar decisiones pensando en qué es mejor para mí. Y fue la mejor decisión de mi vida. Mi apartamento se convirtió en mi santuario personal. Lo decoré exactamente como había soñado durante años, con colores claros, plantas en todas las ventanas y una biblioteca completa con todos los libros que había querido leer, pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Pero la transformación más importante no fue física, sino social. Un día, mientras tomaba café en la terraza de mi nuevo piso, se me acercó una señora del edificio. «Disculpe», me dijo. «Soy Mercedes. Vivo en el segundo. He sabido por la portera que usted pasó por una situación muy difícil con su familia». «Sí, algo así», le respondí. «Es que yo estoy viviendo algo parecido. Mi hijo y mi nuera me tienen en mi propia casa como si fuera una empleada y ya no sé qué hacer». Esa conversación casual se convirtió en algo mucho más grande. Una semana después, Mercedes volvió acompañada de otras 2 señoras del barrio con historias similares. Mujeres que habían sacrificado sus vidas por sus familias y que ahora se sentían atrapadas en situaciones de abuso emocional y económico. «Remedios», me dijo una de ellas, Pilar, una mujer de 72 años. «Necesitamos saber cómo lo hiciste. ¿Cómo encontraste la fuerza para plantarte?» Y así nació algo que nunca había planeado. Un grupo de apoyo para mujeres mayores que estaban siendo explotadas por sus propias familias. Empezamos reuniéndonos en mi casa una vez por semana. Éramos 5 mujeres al principio, todas con historias dolorosas de hijos adultos que las habían convertido en bancos familiares y empleadas domésticas no remuneradas. El problema, les explicaba en nuestras reuniones, no es que queramos a nuestros hijos. El problema es que hemos confundido el amor con la sumisión. Poco a poco, el grupo fue creciendo. Mercedes encontró la fuerza para poner límites a su hijo y exigir respeto en su propia casa. Pilar descubrió que tenía derecho a disfrutar de sus ahorros en lugar de entregarlos automáticamente a sus hijos adultos. Carmen aprendió a decir no cuando le pedían que cuidara a los nietos todos los días sin ni siquiera darle las gracias. Al cabo de 3 meses, éramos 15 mujeres. Al cabo de 6 meses, habíamos tenido que cambiar el lugar de reunión a la sala de la parroquia porque éramos más de 30. Don Antonio, el párroco, me comentó un día algo que me llenó de orgullo. «Remedios, lo que has creado aquí es muy importante. Estas mujeres están recuperando su dignidad y eso está teniendo un efecto positivo en toda la comunidad». «¿Cómo, padre?» «Porque sus hijos están aprendiendo que no pueden dar por sentado el sacrificio de sus madres. Están teniendo que asumir responsabilidades que durante años habían delegado en ustedes». Pero el cambio más hermoso se produjo en mi relación con mis nietos. Carlos, que ahora tiene 17 años, viene a visitarme a mi apartamento todos los sábados. No porque se lo manden sus padres, sino porque quiere hacerlo. «Abuela», me dijo un día mientras me ayudaba a regar las plantas de la terraza. «Me da vergüenza acordarme de cómo te trataba antes. Carlos, tú eras un niño. Los niños aprenden de lo que ven en casa». «Sí, pero ahora entiendo que lo que veía no estaba bien. Mis padres te faltaban al respeto y yo pensaba que era normal. ¿Y ahora qué piensas?» «Ahora pienso que eres la mujer más valiente que conozco. Y que cuando sea mayor, quiero que mi mujer sea como tú, fuerte e independiente». Esperancita, que ya tiene 15 años, también cambió completamente su actitud hacia mí. El otro día me dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. «Abuela, en el instituto tengo que hacer un trabajo sobre mujeres inspiradoras y quiero hacerlo sobre ti». «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque enseñaste a toda la familia que las mujeres mayores no son objetos decorativos, que tienen dignidad, que tienen derechos y que no tienen por qué aguantar faltas de respeto solo por ser madres». La relación con Casimiro
también evolucionó de una manera que nunca habría imaginado. Al principio, cuando volvió a la casa como inquilino, había cierta tensión, pero poco a poco desarrollamos una relación adulta real por primera vez en nuestras vidas. «Mamá», me dijo un día, «quiero darte las gracias». «¿Por qué, Casimiro?» «Por obligarme a crecer. Por no permitir que siguiera siendo un adolescente de 42 años. ¿Te arrepientes de lo que pasó?» «Me arrepiento de haberte tratado mal durante tantos años, pero no me arrepiento de las consecuencias, porque me han convertido en una persona mejor». Casimiro ahora trabaja como supervisor en la empresa de transportes donde empezó como conserje. Ha demostrado ser responsable y trabajador cuando ha tenido que serlo realmente. Esperanza también ha progresado en su trabajo y contribuye económicamente a la familia de manera real. Pero sobre todo, han aprendido a tratarme como a una igual, no como a una subordinada. El año pasado, en mi cumpleaños número 68, la familia me organizó una fiesta en mi apartamento. Pero no fue una fiesta donde yo tuviera que cocinar y servir a todos. Fue una fiesta donde ellos cocinaron para mí, donde ellos me agasajaron, donde ellos me demostraron amor y respeto real. «Brindemos», dijo Casimiro levantando su copa, «por la mujer más fuerte de la familia, por la que nos enseñó que el amor real se demuestra con respeto». Hoy, cuando camino por el barrio, las mujeres me paran por la calle para contarme cómo han aplicado en sus vidas las cosas que compartimos en nuestro grupo de apoyo. Algunas han puesto límites a hijos abusivos. Otras han recuperado el control de sus finanzas. Otras han aprendido a disfrutar de sus años dorados sin culpa. «Remedios», me dijo ayer doña Virtudes, «¿te das cuenta de lo que has conseguido?» «¿Qué he conseguido, Virtudes?» «Has empezado una revolución silenciosa. Las mujeres mayores de este barrio ya no se dejan pisotear. Han aprendido que tienen derecho a ser respetadas». Y es cierto. A los 68 años he descubierto que no es demasiado tarde para cambiar una vida, para recuperar la dignidad, para enseñar a una familia entera que el amor verdadero incluye el respeto. Mi historia comenzó con la humillación más grande de mi vida, ser echada de mi propia casa por mi propio hijo. Pero terminó con el descubrimiento más liberador, que nunca es demasiado tarde para defenderse, para ponerse límites y para exigir el trato que una se merece. Ahora, cuando las mujeres del grupo me preguntan cómo encontré la fuerza para plantarme después de 20 años de sumisión, les digo siempre lo mismo: la fuerza siempre estuvo ahí. Solo tuve que parar de tenerle miedo a usarla. Y esa es la lección más importante que puedo dejar: que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, y que exigir respeto no es venganza. Es simplemente justicia.